Muchísimas gracias y muchas gracias a Marcela y a Foros Semana por la invitación. Tenemos una vara alta, hemos tenido una mañana de diálogos muy interesantes. Por supuesto, este tema, por la misma polémica y discusión que despierta, va a ser una buena forma de mantenernos despiertos después del almuerzo y procuraré moderar de forma que así sea. Hemos estado hablando mucho hoy del tema de redistribución, desde el tema de la economía. Todos los participantes en el panel hablaron de la importancia de la redistribución económica. En el tema de la información, de igual manera fue importante hablar de cómo distribuir mejor la información necesaria para tomar decisiones en el país. Y ahora llegamos a un tema que en su esencia provoca ser un mecanismo de redistribución de poder sobre el territorio. En realidad me gustaría insistirle mucho a los panelistas en dividir las consultas previas de las consultas populares, porque aunque están en el mismo, digamos, espacio de discusión, son dos herramientas distintas. Las consultas previas parten de reconocer el despojo histórico del que han sido objeto poblaciones vulnerables específicas, mientras que las consultas populares son un mecanismo que se origina en la Constitución y que busca dar un mecanismo de participación directa a temas que poblaciones consideren particularmente prioritarios. Entonces son dos canastas diferentes y a mí en este tema me gusta siempre invitar a hacer un ejercicio que originalmente hacía John Rawls, un filósofo político muy importante, y es pensar que las reglas del juego en cualquier sociedad deben ser decididas con quienes toman esas decisiones poniéndose un velo. Es decir, quienes deciden cómo deben ser las reglas en una sociedad no deben saber quiénes van a ser ellos en esa sociedad. Entonces la invitación cuando hablamos de las consultas es pensar que tenemos la misma probabilidad de ser miembros de una comunidad que ha visto que en el país industrias como la minería, por ejemplo, han tenido muy poco impacto en la prosperidad colectiva. Los indicadores ya no solamente Guillermo Rudas, sino la CEPAL, incluso estudios de la UPME demuestran que los indicadores de pobreza en los municipios que llevan más tiempo con minería no han evolucionado de manera notable. La minería no ha traído consigo desarrollo y ahí hay unas deudas históricas. O que uno es un empresario o un ejecutivo que vino al país atraído por unas promesas de estabilidad jurídica, de oportunidades y que, digamos, ofrece cientos, si no miles de empleos y de posibilidades de prosperidad para sus empleados, inversionistas asociados y que ve muchas veces que se puede demorar 8, 10, 12 años en empezar a producir. Entonces, si pensamos que las reglas del juego deben tomarse sin uno saber si es el empresario, el inversionista, el jefe de la comunidad, ¿cuál sería nuestra perspectiva tanto sobre las consultas previas como con las consultas populares? Entonces, el resultado de las reglas del juego en este momento es que nos está saliendo caro a todos, en los procesos políticos, en los procesos empresariales, nos está saliendo muy caro socialmente integrar la participación efectiva. Hay muchas amenazas de que estos mecanismos se conviertan en mecanismos transaccionales en el que uno pide y el otro da, y muchas de las empresas han incluso sufrido de esa relación que a veces es extorsiva o a veces, pues sí, se reduce como a yo te dejo trabajar si tú me das XY. La construcción de consensos es cada vez más difícil y todos estamos buscando, tanto las comunidades como las empresas, certidumbre, ¿cierto? Uno puede incorporar procesos, pero tiene que saber más o menos a qué se está enfrentando. Al igual que las comunidades quisieran poder confiar en las promesas tanto del Estado como de las empresas. Esta es una brevísima, creo, introducción para las preguntas centrales. Y quiero empezar, cada uno de ustedes les bajé un poquito el tiempo para que empecemos a desatrasarnos en la agenda. En unos 8 o 9 minutos nos hablen de cómo vamos a lograr esos consensos, cómo vamos a evitar estos costos y si eso no necesaria una nueva, digamos, racha de regulación y cómo la vamos a lograr. Empecemos, por favor, por André. Bueno, buenas tardes. Gracias. No tengo. Yo les voy a proponer cambiar
la configuración de la imagen que vamos a discutir. El tema es el mismo, pero tal vez alejar un poco el zoom nos permita dejar de repetir los mismos diagnósticos que todos hemos estado diciendo durante años, y que nos permita además salirnos de la retórica que se ata como a las experiencias anecdóticas que además permiten como analizar el asunto, y más bien cambiar de perspectiva para salirnos todos de nuestra zona de confort y obligarnos a hacer replanteamientos. Yo les propongo que repensemos la pregunta del panel, que era como cómo tener desarrollo en medio de las consultas populares y de las consultas en general, desde el otro punto de vista, desde otra pregunta, una pregunta que sea más o menos como si queremos pasar la historia como un país que fue sometido irremediablemente a la maldición de los recursos naturales, básicamente porque no fuimos capaces de constituir y mantener instituciones sólidas. Como ha sido comentado por muchos economistas, y aquí todos lo saben, que las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales se conviertan en una maldición en un país depende de la solidez de sus instituciones. Entonces los estados con instituciones fuertes son capaces de traducir los retornos de las actividades extractivas en beneficios netos, y los estados débiles o con instituciones débiles en cambio sufren desindustrialización, desajustes territoriales, conflictos agrarios distintos y conflictos socioambientales. En nuestro caso las debilidades podrían diagnosticarse y atajarse en distintos ámbitos de la institucionalidad, en el ámbito fiscal y en el ámbito de las entidades que tienen o las instituciones que tienen competencia para gestionar los derechos relacionados con la justicia ambiental. Yo me voy a saltar directamente al tema de los derechos, y si luego tenemos una discusión sobre lo fiscal. Yo empiezo por explicar que la justicia ambiental es una noción muy compleja que nace de la tensión entre el crecimiento económico y la necesidad de proteger el medio ambiente, y que uno de sus pilares, como en este panel, es la noción de desarrollo, y por eso para mí es clave hacer aquí un llamado a recordar que el paradigma del desarrollo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial para superar el conflicto, y que fue a la vez una promesa pero también un rasero para medir los procesos de consolidación de los estados del tercer mundo, ha tenido efectos complejos que han obligado al derecho a reaccionar y a morigerar esa primera noción como tan absoluta de desarrollo. Sin embargo, uno de los problemas en clave democrática y de diálogo que uno tiene cuando habla de desarrollo es que la idea de que el desarrollo es un proceso lineal, infalible y absolutamente bondadoso está muy arraigado en el imaginario colectivo. En el derecho, en cambio, se ha reconocido que existen, por ejemplo, los desplazamientos forzados por proyectos de desarrollo, y la literatura especializada ha documentado que las personas que lo sufren son víctimas invisibles, o que sus padecimientos son considerados como un subproducto asumible de un proceso que es necesario, básicamente por ese imaginario colectivo. Para poner otro ejemplo, a partir de cifras oficiales de la UPRA, es claro que los proyectos de minería de hidrocarburo imposibilitan la titulación de casi 11 millones de hectáreas de baldíos, que serían de otra manera para campesinos sujetos a reforma agraria. Esa cifra supera con creces los 6 millones de hectáreas que se calcula que se despojaron durante el conflicto armado, y tampoco se genera reacción. Puede que sea una cuota anticipada de alguna manera y carísima en vidas, en dignidad y en solidez democrática de la maldición por nuestra riqueza de recursos naturales, y que estamos pagando por adelantado, pero eso no quiere decir que sea imposible detenerla o mitigarla para el futuro. Para ilustrar la alerta que yo quiero dejar aquí encendida, me sirve una historia de uno de los hijos de Poseidón. Parece súper rebuscado, pero en realidad es perfecta, porque es Procusto, pues muchos deben saber la historia, tenía una cama a la que llegaban sus huéspedes. Entonces, si los huéspedes no encajaban perfectamente en el tamaño de la cama, o los estiraba, o los amputaba, los mutilaba, hasta que quedaban perfectamente encajados en ese lecho. Y es responsabilidad de todos que las dinámicas democráticas nunca sean huéspedes de Procusto con el pretexto de hacer viable un modelo de desarrollo, un modelo económico, cualquiera que sea. La consulta popular, la consulta previa, las consultas ambientales son mecanismos democráticos que tienen que estar libres de este tipo de dinámicas que supondrían que si un mecanismo de participación tiene la dimensión exacta y encaja perfectamente en el lecho de un específico modelo económico, entonces puede sobrevivir fácilmente, pero si en cambio supera el molde del modelo de desarrollo mayoritariamente, electoralmente mayoritario y por lo tanto coyuntural, entonces es mutilado hasta que se ajuste.
Recortar la democracia en todos los casos hace frágil la institucionalidad de un Estado, y quienes hoy están interesados en promover la amputación de los mecanismos democráticos y de las instituciones de la justicia ambiental para que se acomoden a un modelo económico en el que tienen algún afán, deben tener en cuenta esta alerta. Esa práctica nos puede acercar rápidamente a circunstancias similares a las que con razón criticamos con dureza en países que han profundizado sus crisis democráticas. Más bien, debemos buscar es cómo fortalecer esos mecanismos y cómo cambiar la perspectiva desde la que hemos valorado su funcionamiento, para también cambiar nuestras posiciones y buscar o entender cómo es que nos pueden abrir las puertas hacia un futuro más sostenible. Yo voy a intentar hacer eso rápidamente en las consultas populares y en las consultas ambientales. Sobre las consultas populares yo propongo que descartemos la idea de que son mecanismos kamikazes que convierten a las comunidades como en la tripulación suicida de un vuelo que es manejado por la ignorancia o por la manipulación. El sistema constitucional no supone la incapacidad de las comunidades de forjarse un criterio sobre asuntos complejos en absoluto. Sostener eso es acabar con la base de la democracia, que es justamente la capacidad del pueblo para decidir, para incidir y para ejercer derechos de participación, derechos que justamente están creados para abrir debates difíciles, plurales y en los que hay posiciones encontradas. Por ejemplo, sobre los territorios siempre hay posiciones encontradas, visiones distintas de su identidad, de su utilidad, de su destino, y en esos conflictos son muy importantes los mecanismos de participación porque son la manera de gestionarlos democráticamente. Dicho eso, es clave que bajemos como algunas observaciones concretas sobre la consulta popular. Todos sabemos ya, porque ha sido suficientemente publicitado, que la Corte Constitucional ya dijo que los municipios sí pueden convocar consultas populares para que sus pobladores opinen sobre si están de acuerdo o no con proyectos extractivos, y dijo también que está vigente un artículo de la ley 136 que incluso hace obligatorias esas consultas populares cuando se trate de proyectos que pueden cambiar de manera radical el uso del suelo o la destinación del suelo, y por eso incluso, aquí una cuña, el Procurador General de la Nación llamó la atención al Ministerio de Hacienda sobre la obligatoriedad de costear esas consultas, porque es que no poder ejercer un derecho por falta de financiación es lo mismo que perderlo. Bueno, de paso la Corte aclaró también que la propiedad del subsuelo es del Estado, no de la Nación, es decir, que es de todos los entes territoriales, y por eso la regulación de su uso y la planeación sobre su uso no depende exclusivamente de la Nación, sino que tiene que haber un proceso de concertación que permita que el ejercicio de esas funciones sea coordinado. Ese punto todavía está abierto el debate porque el gobierno no ha diseñado el proceso para cumplir esas funciones coordinadamente con los municipios, y es urgente que la Nación y los municipios concerten el mecanismo, lo pongan en marcha y establezcan reglas claras desde el principio, pero es urgente también que la sociedad civil, los candidatos a la presidencia, los centros de pensamiento, todo el mundo empiece a hacer propuestas sobre cómo debería ser ese mecanismo a partir de las reglas y las subreglas que la Corte ha dejado clara en ya casi no sé cuántas sentencias lleva sobre el tema, por lo menos 3. Por ejemplo, un mecanismo que uno puede pensar es que el mecanismo arranque desde la consulta popular, que cuando es obligatoria celebrarla por los municipios, que en esa consulta popular se fije la posición de la población, que es la posición que llevará la autoridad del alcalde cuando concerte las medidas o las decisiones con el gobierno nacional, y que el gobierno nacional entienda que no es un capricho del alcalde, sino que es un mandato ciudadano y se puedan diseñar medidas concertadas, razonables y proporcionadas constitucionalmente. Lo más importante en este tema es fortalecer el cumplimiento del orden constitucional y perderle el miedo a la discusión popular, pero también adelantarla oportunamente y garantizar que para esa discusión haya un acceso libre, oportuno y suficiente a información adecuada. Y otra clave es liberar a los empresarios de las cargas que le corresponden al Estado, y en este propósito es indispensable que el Estado planee, gestione con orden y entonces entregue las concesiones o los proyectos con el título o la forma jurídica que corresponda a los particulares, con todos los mecanismos de participación ya celebrados, con los acuerdos pactados, con las decisiones de gestión y planeación adoptadas y en firme, y con las discusiones superadas allí donde haya sido posible superarlas, y donde no fue posible superarlas, permitir que el modelo se diversifique. Y sobre las consultas previas, bueno, no me voy a referir aquí a lo básico porque todos son expertos, aquí hay mucha gente que conoce la discusión de fondo, pero sí quiero recordar que al principio la lucha de los pueblos era por reconocimiento del derecho, después fue por su ejercicio, y ahora la lucha de los pueblos está dirigida a orientar la discusión hacia el reconocimiento y ejercicio pleno de su derecho a decidir sobre sus territorios y sus riquezas. Y además la consulta previa ha sido un mecanismo que legítimamente ha robustecido subjetividades políticas que hoy día son capaces de disputar el norte de la transición. Entonces, por eso pues es un derecho
derecho fundamental muy complejo en su composición y con una especial posición en el mapa de la justicia ambiental, y tiene un alcance muy importante en la reconfiguración de los poderes, y por eso tal vez ha sido entendido desde las empresas y para las empresas como una especie de kriptonita, porque es que además el sector empresarial ha terminado siendo el gestor irresponsable del derecho a la consulta previa, y ha terminado superado por semejante responsabilidad, y entonces ha terminado por armarse en algunos casos de narrativas que son regresivas, narrativas que parecen pretender disminuir el estándar del derecho. En todo caso, sobre este último diagnóstico también hace falta ampliar el zoom para uno darse cuenta cuáles son las causas originales y verdaderas de ese problema. Miren, la causa más grave y más importante de los problemas de la consulta previa es que el Estado terceriza sus obligaciones y conmina al sector empresarial a cumplir un papel que no le corresponde. La consulta previa, de acuerdo a lo dispuesto en el convenio 169 de la OIT, es exclusivamente entre los gobiernos estatales y los gobiernos de los pueblos étnicos. Entonces, porque claro, su finalidad no es hacer transacciones sobre proyectos específicos, su finalidad es tener discusiones en grande sobre distintas perspectivas de lo que es el desarrollo. ¿Qué tiene que decir un empresario sobre eso? ¿Con qué potestad ha sido investido para asumir semejante diálogo? ¿Por qué debe abandonar su rol en la dinámica social para asumir ese otro que es totalmente estatal? ¿Por qué el Estado insiste en tercerizar su obligación, debilitar la institucionalidad constitucional y poner en riesgo la naturaleza del derecho? ¿Por qué el Estado no ha entendido que llevar a los empresarios a asumirse como responsables de la consulta previa y como interlocutores en la consulta previa pone en riesgo la legitimidad del papel de la empresa como motor de la sociedad? En fin, ¿por qué no hemos sido capaces de hacer que el Estado reconduzca esa mala práctica y le dé de una vez por todas un respiro a los derechos de los pueblos y a los derechos de los empresarios? Los derechos de los pueblos a tener un diálogo con los gobiernos y los derechos de los empresarios a ejercer sus derechos y funciones sociales como ciudadanos y no como gobernantes. Sin embargo, ya voy a acabar, Marcela, el Estado, sobre un diagnóstico mal hecho del problema, sigue labrando mal el camino. En el último proyecto de ley de consulta previa que ha circulado, el Estado insiste en tercerizar su función. Y en realidad lo único permitido con los estándares vigentes es que el Estado asuma como interlocutor exclusivo y entregue los proyectos ya consultados. Después, cómo transfiera las obligaciones de esos acuerdos a los empresarios es un problema real menor en clave de incidencia sobre las instituciones constitucionales. En un sistema así, en que los empresarios no tienen que asumir las cargas estatales y que el Estado es el único interlocutor válido, la consulta previa también se liberaría de muchos de sus obstáculos. Entonces, en ese panorama, en realidad el balón está del lado del Estado. El éxito de la gestión del Estado dependerá, entre otras, de su capacidad de mantener abiertos y con garantías los espacios de deliberación y de incidencia ciudadana, de mantener esos espacios con estándares de acceso a la información óptimos, de mantener su capacidad de proteger la diversidad étnica y cultural, de su solidez para mantener activa la potestad regulatoria y a la vez cumplir con las obligaciones de los inversionistas extranjeros, y de su eficacia en el ejercicio coordinado de las competencias. Hay dos vías para cumplir eso. Una puede ser muy rápida para viabilizar proyectos y elementos del modelo económico, pero puede ser a costa de la fortaleza de la institucionalidad estatal y a costa de correr el riesgo de sufrir de la maldición de los recursos naturales, y otro en el que nos podemos demorar más, que demanda ejercicios complejos de fortalecimiento de las instituciones y que probablemente ofrezca mayores retos y dificultades en la gestión democrática de los conflictos, pero que en definitiva, ese, en mi opinión, es el camino correcto, y habrá que intensificar las discusiones, profundizarlas y agudizarlas, porque eso es lo único que permitirá que el modelo económico colombiano recupere su lugar en el pacto social. Una vez, y ya con esto cierro, en una conversación con un mayor arhuaco, yo entendí que nuestro principal problema es que nosotros no sabemos gestionar el futuro. En esa conversación, ese mayor me dijo: mire, entienda, lo más urgente es el largo plazo, y yo creo que este problema no es la excepción a esa regla. Muchísimas gracias, Andrés. Muy clara y muy precisa. Quiero agregar solamente que la tercerización pues, es gravísima. Y aún así, cuando está en manos del Estado, por ejemplo, la consulta previa de los proyectos de ley, esa no ha sido garantía de que funcione. Tenemos el mismo Código Minero desde 2001, porque no ha sido capaz el Estado de hacerle consulta previa, no porque no sepamos qué queremos hacer con el Código Minero, sino porque el miedo a la consulta previa le gana a la necesidad del nuevo Código Minero.
Santiago, por supuesto, sus pensamientos generales y quizás si puede de una vez anticiparnos su opinión sobre el tema de esa tercerización de obligaciones. Bueno, a todos muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Foro Semana, a Dinero, a Semana. Yo quisiera arrancar a raíz de la presentación de André, señalando que no es que el sector minero ha sido terco, ni no se ha leído la Constitución y que no entienda el tema. Yo creo que es una visión totalmente opuesta. La primera es que las reglas de juego sí cambiaron, porque nosotros hicimos un análisis de lo que había dicho la Corte Constitucional, y por eso digo que este es un tema en construcción, porque las otras cortes ya se empezaron a meter, y por lo tanto lo que hoy digamos seguramente no va a ser lo que mañana interpretemos, porque este tema se judicializó tanto que ahorita estamos viendo sentencias casi todos los meses sobre el tema de consultas populares. Y quiero arrancar por ahí. Lo primero que nosotros entendimos, y que fue la jurisprudencia hasta el año 2012, siempre nos reiteró y nos dijo, y voy a resaltar esto, es que las actividades mineroenergéticas, y vale la pena meter los energéticos acá, siempre estaban en manos del gobierno nacional. Y hasta ahí fue el desarrollo jurisprudencial con el cual siempre nos regimos y por lo tanto siempre trabajamos con el gobierno nacional. Y hubo un cambio importante, tal vez en el año 2014, que se nos olvidó con una sentencia, que por primera vez la Corte empieza a hablar, su autor fue Rojas Ríos, y arranca y dice, no señor, nos parece que a la Corte, después de los años que han pasado y la jurisprudencia que hemos tenido, nos parece que la Constitución hablaba de 3 principios que usted no ha tenido en cuenta. Y lo puso en una sentencia que decía coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Y dijo, de ahora en adelante lo que ustedes tienen que hacer, señores del gobierno nacional, es sentarse con los municipios a acordar las reglas de cómo desarrollar el negocio minero en sus territorios o petrolero y demás. Entonces ahí hubo una gran catástrofe porque nadie sabía en el tema de la centralización cómo esto se iba a hacer. Y la primera pregunta es, ¿quién tiene competencia para qué? Porque entonces el gobierno decía, no, es que yo doy las licencias mineras, el otro decía, yo organizo el suelo, yo soy el dueño del suelo, y por lo tanto, ¿cómo vamos a poner de acuerdo? Y no existe un mecanismo hoy para ponerse de acuerdo. Si están en acuerdo, pues hacen la concertación que se inventó la ANM o alguna figura para hacer reglas de juego, pero ¿y qué pasa si están en desacuerdo? Si la nación quiere y el municipio no, ¿cómo se dirime eso? Eso nadie lo escribió, nadie que lo dijo, nadie lo pensó, y por lo tanto ese es el problema. Cuando papá y mamá están peleando, pues estaba el niño en la mitad y nosotros no teníamos problema con eso. El problema es que empezamos a ver decisiones encontradas. Tienes unas licencias y tienes unas obligaciones con el Estado de explorar, de cumplir, de llevar, de llegar allá. Pero a su vez, el municipio decía, acá no puede entrar, porque es que no lo queremos. Y me cambian, y casi todo fue vía los anuncios de las consultas populares. Y posteriormente tenemos una nueva sentencia, que es una tutela, una sentencia de mucho menor jerarquía, para un caso muy particular, que fue en el año 2016, que es la tutela de Pijao, no sé si ustedes la han oído, Pijao en Quindío, que además no es un municipio minero. Y entonces dicen precisamente, no solamente hay que coordinarse, sino que sí entendemos que los municipios tendrán la posibilidad de vetar la minería. Y ahí quedamos. Entonces, obviamente esto está otra vez en la Corte. A raíz de ahí se han dado todas las interpretaciones de hasta dónde vamos a llegar en consultas populares. Yo tengo un mapita, nosotros hacemos un seguimiento muy juicioso de cómo vamos. Cuando esto arrancó, tal vez, esto es un fenómeno muy nuevo, esto arrancó finales de 2016, más o menos 2017. Yo me acuerdo que la primera consulta popular fue por un tema eléctrico, si no estoy mal fue en Cundinamarca, en donde precisamente un municipio de Cundinamarca dijo que no quería una hidroeléctrica en su territorio. Bueno, pues entonces ahí tuvimos el primer ejemplo, eso fue en diciembre, por lo tanto este fenómeno lleva un año larguito. A hoy nosotros le hemos seguimiento a 135 municipios, tienen hoy interés de no realizar no solo temas, no solo de realizar consultas no mineras o no petroleras, acordemos que esto ya le llegó al sector eléctrico, también al sector de gas, esto aquí lo tenemos, el tema de, uno interesante, la reubicación de un peaje. Entonces no les parece que el peaje debe estar en su municipio y por lo tanto va a haber una consulta popular para la reubicación de un peaje y obviamente también trazados viales que a la comunidad le parece que no deberían ir por ahí. Y entonces llegamos a un gran debate de esto, cómo se va a desarrollar en el futuro, es hasta dónde las concesiones estatales, hasta dónde los contratos que uno le entrega a la nación pues se van a poder aplicar en el territorio cuando todavía no tenemos esas reglas de juego claras entre nación y territorio. Y esta mañana me sorprendió mucho, primero, que casi todos los economistas hablaron del peligro que esto representa
para la economía, de los impactos que eso tiene para el futuro del país, y lo dijeron los economistas, no los mineros. Por lo tanto, pues hay que entender que este fenómeno hay que coger el toro por los cuernos y resolverlo rápidamente. Llevamos 1 año y medio sin poderlo resolver, y cada vez que yo voy a hablar de consultas populares, desafortunadamente mi lista es mayor. Hace 6 meses eran 50, hoy vamos en 135, seguramente la próxima vez que nos veamos podemos ir en 200 o 250, porque ahí han encontrado, digamos, un mensaje, yo creo que sobre todo es el mensaje de, y no lo han dicho cuando vamos al territorio, es el territorio se respeta. Y desde Bogotá, como se dijo mucho esta mañana, no nos van a imponer las políticas públicas que acá queremos hacer. Entonces ahí seguimos como en la encrucijada. Hoy, de las consultas, de las 88 consultas populares, porque las otras 47 de las 135 que yo les dije se han derivado en acuerdos de los consejos. Ya algunos municipios dijeron, ¿para qué consulta? ¿Para qué votación? Eso vale mucha plata. Es que hagámoslo en un acuerdo del consejo donde 11 concejales determinan si se puede o no se puede. Y ya tenemos 47 de esos casos. Es decir, ya estamos pasando de un tema ni siquiera de democracia participativa, sino representativa. Entonces ahí seguimos en la discusión de esto hasta dónde va a llegar, y desafortunadamente casi todo está hoy en las Cortes. Y ahora volvemos al tema de las reglas de juego. El Consejo de Estado se ha empezado a meter en el tema. Por ejemplo, arrancó, ustedes se acuerdan las primeras preguntas de las consultas populares, creo que el caso fue Ibagué, que hablaba de, ¿usted quiere sí o no que le acaben con el agua, le quiten la vocación del suelo, no haya empleo y no haya futuro en su territorio? Pues claro que no, esa fue la primera pregunta. Esas ya el Consejo de Estado dijo que no se podían inducir la respuesta del elector, pero también dijo algo muy importante que no hemos sabido tampoco cómo leer, y dice, no se podrán afectar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas. Y esto obviamente en los territorios pues causa una gran desazón de si lo que hicieron funcionó o no funcionó después de haberse gastado, digamos, como esos esfuerzos en sus consultas. Por lo tanto, seguirá el debate, y yo creo que nos ha faltado llegar a un punto que para mí es el punto central, y es la planeación del territorio. Porque el tema de consultas tiene 2 puntos de vista, no sé cómo lo mire. Lo primero es la participación, y es si el pueblo puede o no determinar temas de su competencia. Y ahí el debate que se ha dado siempre ha sido, es que es tema de su competencia. Es que el sector minero energético de Colombia es de competencia de los habitantes del municipio, o es de competencia de todos los habitantes de la nación que de él se benefician. Y por lo tanto es un debate que todavía está sin zanjarse, porque lo que sí dicen las leyes de participación que son temas de su competencia. Y ahí estamos en un debate muy de fondo, hasta dónde podrán ellos permitirse, y pongo el ejemplo un poquito caricaturesco del peaje. Eso es un tema ¿de quién? ¿De la competencia del contrato que realizó la ANI con un concesionario, o es un tema que tendrá que acordarse en cada municipio? Entonces, eso es lo que tendremos que mirar, y yo creo que sigue sin resolverse el otro asunto que enmarca las consultas populares, y es lo de la planeación del territorio. Y ahí encontramos, Planeación Nacional hizo para el año tal vez 2017 el estudio de lo que ellos llamaban los POTS modernos, y ellos encontraron que del total del país, el 81% de los municipios no han planeado bien su territorio. Y decían, no solamente, creo que la cifra era como el 90% no tiene contemplado que se haga minería o hidrocarburos, pero creo que el 77% no ha hablado nunca que se haga agricultura. Y por lo tanto tenemos que entender que está prohibida la agricultura en esos territorios porque no se contempló. Tenemos que entender que está prohibida la actividad minera o extractiva en esos territorios porque no se contempló, porque el estudio que hace el DNP dice, los POTs de los municipios se han centrado en organizar su cabecera municipal. ¿Cómo hacen el tema de urbanismo? Y esto es un tema que a mí me ha tocado aprender, porque es un tema que ha pasado por manos de arquitectos y de urbanistas, pero no de planeación real del territorio. Entonces tenemos el 80% de nuestro territorio sin planificar. Y eso sí es un reto país. Primero vale las cifras que ustedes no se imaginen. Y lo segundo es cómo lo vamos a hacer, porque lo que sí dice la norma, y por eso yo creo que los municipios deberían dar el debate, es hasta dónde queremos en una planeación del territorio que haya minería en ciertas partes de él, y entendemos que si son zonas de importancia ecológica no se puede hacer. Y por lo tanto el tema del futuro es cómo vamos a aportar los recursos para hacer una planeación del territorio ordenada, dónde queremos agricultura, dónde queremos energía, dónde queremos turismo, cómo conviven todas, y ese es el debate que viene hacia el futuro. No me voy a referir a consultas previas por falta de tiempo, pero de pronto en la siguiente ronda. Muchas gracias. Gracias.
Vamos a seguir con Oscar y mientras coge su micrófono, agregarle a ese proceso de planeación que quizás ese podría ser participativo, ¿cierto? Para no irnos caso por caso. Por Bueno, favor. muchas gracias. Yo primero quiero hacer una trazabilidad frente al tema de consultas previas para llegar a hoy. La Constitución Política del año 91 se aprobó el artículo transitorio 55 que ordenó o que expresó que 2 años después de la promulgación de la nueva Constitución, el Estado colombiano debería aprobar una ley para proteger los derechos, la identidad cultural de los pueblos afro en Colombia. Esto luego derivó en la Ley 70 del año 93, 27 de agosto se promulgó en Quibdó. De ahí derivó ya en la fase de reglamentación el decreto 1745 que le da la propiedad colectiva a las comunidades afrodescendientes en zonas ribereñas del Pacífico, terrenos baldíos y en aquellos otros territorios nacionales o otras regiones del país que tuvieran características similares. Esto, luego Colombia, en el año 21 de junio de 1989, la OIT, Colombia suscribe luego el convenio 169 de la OIT, entre la ley 21, y Colombia se acoge al tema de las consultas previas, que tenía un espíritu, y para la ONU es un derecho fundamental, para proteger los derechos de las comunidades y los pueblos afros e indígenas, no en Colombia, del mundo. Pero yo quiero ir con pausas. ¿Por qué hemos llegado a donde hemos llegado? Y yo lo contextualizo en la sociedad que tenemos, porque no tenemos la sociedad donde nos tenemos confianza. Porque entonces en los entornos de estos territorios, las comunidades me dicen y dicen es que los empresarios quieren enriquecerse en nuestros territorios y eso no lo vamos a permitir, dicen algunos líderes comunitarios. ¿Qué dicen los empresarios o algunos empresarios? Es que nos están atrasando el desarrollo, el país no avanza y ahí cabe una primera reflexión, ¿no? ¿El país de quién? ¿El país de quién? ¿En qué sociedad? Y entonces el gobierno nacional, en ese galimatías que tenemos en nuestro país, con la gerencia pública, que se cumpla lo que se tiene que cumplir, se dejan unas zonas grises donde de una manera a veces irresponsable, algunos abogados y jueces, dependiendo de cómo estén ciertos insumos, amañan o no unos conceptos. Y entonces hemos llegado a un escenario, doctor Juan Martín Caicedo, donde las consultas previas aquí en Cartagena, lo dijo el presidente, creo que en el Congreso Minero, se nos han vuelto un verdadero problema. Y yo quisiera que en una democracia, más bien las consultas previas se convirtieran en una excusa para que nos encontráramos como sociedad. Yo pongo una anécdota. Yo tengo un poquito más de 50 años y yo vi muchas películas de vaqueros, como muchos y muchas. Yo recuerdo que la pelea era porque los indios, los navajos y otros, peleaban con el hombre blanco malo porque le iban a quitar su oro y su agua. Ya ni en películas se registran las disputas en ese país del norte de indígenas y hombre blanco malo, porque se volvió el hombre blanco socio. El doctor Perry, que sabe tanto de economía, sabe que el primer principio que dice el señor Manquio en su libro es que todo el mundo se mueve por intereses. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar los intereses de las comunidades con la necesidad que tenemos todos como sociedad de que las empresas crezcan? Yo soy un defensor de las empresas. Las empresas tienen que crecer, porque esa es la que va jalonando también el crecimiento sistémico del Estado. Pero aquí la primera reflexión que hago a este punto de
de los 5 minutos que ya me quedan es, tenemos que repensarnos como sociedad y construir esa confianza para que las consultas no sean, repito, motivo de disputa, sino de consensos. Y para ello, ¿qué hay que hacer? Llenarnos de confianza. Y aquí entra un elemento que hay que decirlo con franqueza, porque me parece que si nosotros queremos repensarnos como nación, tenemos que sincerarnos y dejar de estar con ese glamour a veces falsete. Colombia sigue siendo un país culturalmente racista. No son nuestras leyes, por el contrario, yo fui director del programa presidencial afrocolombiano que en el primer gobierno del presidente Santos, él creó, uno para afros y otro para indígenas. Por ahí un ministro del Interior de la época se puso bravo que porque yo ponía mucho pereque, porque yo lo que reclamaba era que las consultas previas, que es misionalmente responsabilidad del Ministerio del Interior, dejaban unas zonas grises que eso se volvió un galimatías y me consta que funcionarios de ciertas entidades del Estado y algunos empresarios le ofrecían plata y contrato a algunos, ojo bien, algunos líderes de esas consultas previas. Y aquí uno no sabe, como el aforismo aquel, que si es más culpable el que paga por la peca o más culpable el que peca por la paga. Y entonces eso se fue distorsionando. Y yo escuché hoy una información, por ejemplo, de que aquí en Cartagena hay una empresa que tenía un terreno, llegaron unos hermanos indígenas de Córdoba, expulsados por problemas de violencia, por un convenio o un arrendamiento con esa empresa, les dieron un terreno que es de la empresa legalmente, y entonces me dicen ahora que los indígenas que están asentados ahí están exigiendo consulta previa para que la empresa pueda seguir creciendo. Entonces digo, pero si ese terreno es de la empresa, si ese terreno fue arrendado o alquilado o prestado, yo no sé qué figura jurídica, para que unos hermanos, entre comillas, se escamparan ahí por un problema en su territorio de origen, entonces ahora se volvió un problema por el tema de consulta previa. O sea, aquí tiene que haber un esquema de gerencia pública más serio, porque eso se ha ido, nos fuimos relajando con eso, y eso nos volvió un problema, y un problema para todos. A mí a veces me da tristeza que en el tema de las consultas populares, que debe ser otro punto para que nos encontremos, a veces gente sale a hacer marcha porque ganó el no o porque ganó el sí, cuando deberíamos estar abrazándonos porque ganamos todos. Si ahí me dicen, oiga, es que vamos a hacer una hidroeléctrica o vamos a llevar energía a un municipio o a un entorno territorial, cual fuera, y no, es que nosotros no queremos que se haga, pero por Dios, hubo diálogo antes. Yo les voy a contar un secreto a los empresarios que están aquí. Yo conozco muy bien porque he trabajado mucho el tema de la inclusión. Yo ni siquiera digo el tema de los afros, de la inclusión. Porque aquí no se trata de que trabajemos por los afros, por los indígenas, no, de que trabajemos para que construyamos sociedades incluyentes. Sociedades incluyentes. Pero nos cuesta aprender a aceptarnos. Y es que yo contextualizo en la sociedad que tenemos. Y ese es el primer mensaje que quiero dejar. Aceptémonos como diferentes que somos en fenotipia. Aceptémonos como colombianos y colombianas. Y que esa aceptación se traduzca en esa construcción de confianza para que, repito, esto no se vuelva un fantasma, un cucú. Ay, nos toca hacer consulta previa. Este se nos volvió un problema. Mire. Busquemos otro lado para el proyecto. Busquemos otro lado. Allá no. Y se han privado. Yo soy de Buenaventura. Buenaventura necesita una segunda línea de energía. Porque allá la guerrilla a cada rato volaba esas torres. 7 días un municipio como Buenaventura sin energía. Y por el tema de consulta previa, porque entonces el proyecto ya no va. Por favor. Eso por poner un ejemplo. De manera pues que, para ser muy juicioso con el tiempo y no extenderme más, la invitación es esa, a que encontremos nuevas formas de aproximación, más allá de la mecánica que unas leyes a veces con tantas zonas grises nos plantean, para que eso vaya minimizando esas prevenciones, esas desconfianzas, donde todo el mundo duerme con un ojo abierto porque nadie confía en nadie. De acuerdo ahí. Y ojalá el diálogo del panel nos ayude a aterrizar en la identificación de esas formas específicas. Por favor, Albert.
Muchísimas gracias y muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes, Marcela. Muy agradecido de estar invitado a este panel. Este tema abre una profunda división entre los conceptos económicos y los conceptos políticos. Lo económico desde el punto de vista de aprovechar nuestra riqueza natural y la mejor manera de poder transformarla en desarrollo productivo, como se ha planteado el día de hoy. Y lo segundo, desde la perspectiva política de quién tiene un espacio en la democracia para poder tomar decisiones. Ese par de elementos hay que buscar confluirlos. Dentro de esos par de elementos, los conceptos jurídicos se han vuelto cada vez más un referente indicador de las decisiones. Por eso, cada vez más se acude a los jueces para que sean ellos quienes resuelvan, no necesariamente estando preparados para entender todos los elementos del alcance económico o de los efectos políticos, porque son abogados y formados exclusivamente en el derecho. Carolina planteaba el concepto de redistribución de poder. Más que el concepto de redistribución de poder, yo quiero hablar del concepto de la participación ciudadana. El concepto de participación ciudadana está arraigado desde la Constitución del 91 y de ello se derivan tanto las consultas previas como las consultas populares, como los demás elementos de consulta que se puedan hacer en una democracia participativa. Habría que distinguirlos. En las consultas previas están derivadas de un acuerdo internacional que es el Convenio 169, que busca darle esencia en su permanencia al concepto raizal, al concepto cosmobiológico y de desarrollo que tienen los indígenas y las comunidades tribales. Colombia es el único país que por jurisprudencia ha establecido que las comunidades afrodescendientes tienen igual carácter que estas otras comunidades. Colombia tiene el 3,5% de la población, voy a utilizar estadísticas, qué pena, pero se pueden corroborar. Y estamos entonces con 3,5% de la población enfrascados en una discusión que abarca un nivel de población mucho más amplio. Colombia tiene récord en niveles de consultas previas. Colombia tiene, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Interior, cito la fuente, 4.496 consultas, cuando Bolivia tiene 46, Perú tiene 25, Chile tiene 28. Es decir, tenemos una estructura, no obstante no tener leyes, para hacer consultas. Solo que pocas consultas hacen mucho ruido. ¿Por qué? Porque generan procesos de tensiones entre los consultados con las empresas interesadas o con las autoridades públicas. Y ahí que hay que buscar una confluencia alrededor de ese propósito. También es importante decir que en el marco de las consultas hay la Declaración Universal de Pueblos Indígenas del año 2007 en relación con el Convenio 169. Y eso está llevando no solamente a una posición de los jueces, tomando en cuenta esta declaración que no es vinculante, la declaración del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en relación con lo que sí es vinculante, que es el Convenio 169. De hecho, también esto se está elevando a discusiones en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que está originando ciertamente mayores dificultades para buscar una línea de entendimiento. ¿Hacia dónde pudiéramos llegar? Atendiendo al tiempo que es limitado. A la confluencia de cómo utilizar esos recursos bien utilizados. Las tensiones que se han originado desde el punto de vista de la manera como se distribuyen las regalías ha llevado finalmente a una tensión entre las autoridades locales y las autoridades nacionales. Recordemos en esa época cuando se cambió la destinación de las regalías, cómo autoridades locales utilizaban los recursos totalmente ineficientes. Ahora reclamamos que sean las autoridades locales las que tengan este desarrollo. Aquí necesitamos una relación de armonía. Ya lo mencionaban, desde el punto de vista jurídico, el Estado es dueño del subsuelo, pero quien ordena el territorio son las municipalidades. Eso requiere una manera de armonizar.
Y ahí es donde está lo sabio. Si hoy planteaban qué mensajes hay que darle a los candidatos, pues el mensaje es cómo se va a instrumentar la armonía entre las autoridades locales y las autoridades nacionales. Es indispensable y para eso hay que tener reglas. Nosotros creemos que hay que establecer una legislación que regule la consulta, que pueda determinar con precisión el alcance de uno y otro. Dejarlo simplemente a cada decisión individual por parte de jueces a través de la tutela, no solamente es desviar ese fin, sino que es crear mayor confusión. De manera que es imperativo tener, primero, armonía sostenible, sostenibilidad en lo jurídico, sostenibilidad en lo económico y sostenibilidad en lo social. Segundo, desde la perspectiva empresarial hay que tener certidumbre de la manera como uno interactúa. Hoy, por el propósito que aspiran las empresas de tener un retorno frente a la inversión que hacen y se estima desde el principio, está llevando a que muchas veces quieran que se implementen acciones más rápido de lo que las autoridades pueden lograr hacerlo. Eso hay que separarlo. Es el Estado y sus autoridades las que determinan el proceso de consulta. Con eso estoy de acuerdo con André en la manera de cómo poderlo desarrollar. Pero los empresarios requieren mayor certeza en el desarrollo de sus proyectos y en el cierre financiero de los mismos. Por ejemplo, una empresa muy importante en La Guajira que le aporta recursos de casi el 60% de su presupuesto a ese departamento, se ve hoy obstaculizada luego de pasar por 16 autoridades del Estado con los permisos correspondientes, porque finalmente después se acude por la vía de una acción judicial que le detiene el proceso. Eso no puede ocurrir, eso hay que buscar superarlo. Y lo último es tener claridades en la definición de los proyectos, en las obras y las actividades que se van a emprender, no solamente en hidrocarburos, en minería, en energía, que es donde esencialmente se está planteando, sino también en el desarrollo de la infraestructura del país, que es tan importante. También en la determinación clara de los plazos para realizar las consultas. También en la regulación de la labor de los asesores externos que se tienen para efecto del apoyo a las comunidades consultadas. Y por último, en claridad en los mecanismos de cierre de las consultas y los mecanismos para su seguimiento. En conclusión, yo pudiera plantear 5 grandes ideas. La primera, es el Estado el que debe hacer las consultas, directamente a través de una creación de una institución dentro del Ministerio del Interior, que pudiera ser la unidad administrativa de la consulta previa. Por supuesto, con el seguimiento de entes de control como la Procuraduría. En segundo lugar, debe haber una asignación fiscal fija que permita que se pueda desarrollar este proceso sin nuevas cargas fiscales y concretamente para las empresas que consultan. En tercer lugar, debe haber homogeneidad en los procesos, debe haber una ruta metodológica, debe haber medidas de manejo que permitan la disciplina y precisamente en la continuidad precisa de los procesos. También debe existir un registro único de comunidades étnicas consultables. Esto muchas veces pareciera tan sencillo, pero muchas veces hemos encontrado enormes dificultades en estos procesos de consulta. Y por último, el sector empresarial ha impulsado con la Fundación Ideas para la Paz y otras organizaciones no gubernamentales guías orientadoras del papel que deben hacer las empresas. Esas guías deben estar orientadas hacia un concepto que se está desarrollando hoy en el mundo, que es el concepto de empresas y derechos humanos. Proceso que viene en desarrollo, procesos que implican medidas de debida diligencia y procesos que implican no solamente la responsabilidad en hacer bien las cosas, cumpliendo sus deberes, sino también en prevenir las acciones que puedan afectar de alguna manera a las comunidades afectadas. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Acabamos justamente con el nivel de precisión que yo quisiera que tenga esta parte de discusión. Creo que hay un acuerdo por las caras que vi en todos en que el Estado debería hacer las consultas y eso va de la mano con que debe haber una asignación fiscal fija para que se cumpla ese tema.
Andrea hacía cara de lo del registro único. Yo he investigado un montón y una de las cosas que más se demora en los procesos de consulta previa es la primera pregunta al Ministerio del Interior de ¿hay o no comunidades? ¿Qué tan factible es que realmente haya un registro único? Son dos temas distintos. Primero es verificar si el proyecto impacta derechos territoriales de comunidades y a eso responde la pregunta mal formulada de si hay o no comunidades. Y eso se debe hacer en los proyectos en las consultas de obras, proyectos y actividades, más no en las consultas de leyes. Lo otro que es diferente es que haya un registro único de comunidades y organizaciones que en otros países se ha intentado, no sé muy bien con cuánto éxito, pero está en el proyecto de ley, está previsto en el proyecto de ley en la última versión que está circulando. La Dirección de Comunidades Negras ya ha hecho un intento con el tema de los consejos comunitarios y tiene un registro nacional de consejos comunitarios, con lo cual no debería ser demasiado difícil, entre otras cosas porque en el mundo indígena hay un nivel de organización superior al que hay en el mundo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, básicamente porque llevan más años en el tema organizativo. No debería ser tan difícil, ahí la única alerta es que la responsabilidad de mantener actualizado ese registro es estatal y no de las comunidades, porque sí hay un estándar, digamos, vigente en el derecho internacional y en el derecho doméstico, según el cual existir, pues para hablar como en cristiano, existir es suficiente para tener el derecho, es decir, ese registro no puede ser constitutivo de la calidad digamos, indígena o negra, sino que simplemente es declarativo para efectos de que el Estado sea un mejor gestor del derecho. Óscar, en este tema de la asignación fija y el proceso de los procesos homogéneos en términos de consultas, con base en esa experiencia y la enorme diversidad entre las comunidades, su nivel de organización y quizás los procesos, usted se refería puntualmente a temas de racismo que están a la raíz de muchos de estos conflictos que son diversos en el territorio, ¿cierto? La relación entre las comunidades y sus vecinos y las empresas son diversas en el territorio. ¿Qué tan factible es que uno lograra tener un proceso de construcción, una construcción de procesos homogéneos de consulta para todo el territorio, que le dieran certidumbre a las empresas? Cuando yo mencioné el tema del racismo, no lo ubico como la causa principal del galimatías, sino como un afluente contributivo con la desconfianza que hay. Con eso no me acerco con ellos. Que se convierte… En esa gente no se puede confiar. Es correcto, en una mala forma de aproximación, que redunda después en estas cosas. Pero yo voy agrupando lo que mis colegas de panel han planteado y resumo en una palabrita. Hay que ordenar esto. Ordenemos lo ordenable para corregir lo corregible y ganar lo ganable. La empresa y sobre todo la comunidad y la democracia. Porque cuando encontramos esos puntos de equilibrio y todos nos vemos confluyendo en unos intereses, entonces todos celebramos. Cuando Colombia hace el gol, gritan los empresarios, gritan los indígenas, gritan los malos, gritan los delincuentes y gritamos todos, porque ahí nos encontramos en un gol. Lo que yo planteo es que nos encontremos, porque todos nos vemos reflejados en un sueño. Y yo creo que si nosotros ponemos un poco de gerencia, desde la vida hasta la misión que uno tenga donde se desempeñe, entonces vamos a potenciar la probabilidad de que ubiquemos esos puntos donde todos lleguemos. Y yo les puedo decir, yo les voy a dar algunos elementos que son útiles. Mire, yo conozco y he sido muy juicioso y muy académico adentrándome en nuestra historia y me he ido para África a conversar y a conocer, y porque a propósito yo soy director de una alianza mundial afro, entonces me toca ir mucho por el mundo y yo siento que en mi país mi gente tiene problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque han habido unos procesos de exclusión muy marcados. Pero en unos entornos de tanta debilidad social y pobreza social y económica, a veces lo que nos hace feliz es lo que menos nos aburre. Y si nosotros sabemos leer bien a las comunidades, y yo me ofrezco públicamente para hacer un buen
catalizador de esas buenas formas de aproximación. Yo les juro que la gente mía, la gente que yo conozco, los va a amar y va a defender sus empresas y no va a permitir que nadie se las toque, porque esas son las que están aquí en nuestro entorno, porque son nuestros socios, nuestros aliados. Es que ese es el mensaje de fondo que yo quiero dejar, que repensemos el cómo, y no estoy hablando de los empresarios, todos, el gobierno nacional que le ponga seriedad a esas zonas grises que han quedado por ahí volando, que somos expertos en eso. En estos días está muy de moda la de la segunda instancia para los aforados, entonces dejaron una zona gris, entonces ya muchos dijeron, no, a mí me toca segunda instancia. No, eso todavía no, o sea, esa gerencia pública hay que corregirla, y en esto sí que es cierto. Sí, hay que ser serios, y en ese punto específico de esa conciliación entre la nación y los municipios, ustedes, Santiago, ¿cómo ven la posibilidad de esa construcción de procesos? Eso está muy contaminado por la política. El Estado central se la vive acusando a las regiones de que las corruptas son ellas. Lo que hemos visto en los últimos años comprueba que la corrupción está por todas partes en igual gravedad. ¿Cómo vamos a lograr que se sienten específicamente para el tema de las consultas populares y sean serios, y partiendo de la empatía, la nación y los municipios? ¿Y cómo pueden los empresarios facilitar? Porque mi impresión es que a veces los empresarios y los gremios fortalecen la institucionalidad solamente cuando toman las decisiones que a ellos los favorece, y cuando no favorece, ellos mismos se encargan de erosionar la capacidad institucional criticando las instituciones. Entonces, ¿cómo nos ponemos ese fin del fortalecimiento institucional todos juntos? Yo creo que se lleva debatiendo mucho en cómo lograr ese fin del trabajo coordinado, y al final yo creo que esto sí es posible. Yo siempre he debatido internamente dentro de la asociación que en un país que carece de tantas cosas, el sector privado requiere hacer un poco más, y uno de nuestros trabajos es el fortalecimiento del tejido institucional. Siempre eso se ha abordado vía fundaciones. Yo creo que tenemos que pasar hacia un acercamiento más directo, pero esta Colombia no toda es igual. De la totalidad de los municipios y de los 150 municipios mineros, pues encontramos unas diferencias gigantescas y abismales en unos y otros, y esto llega a que muchas veces tendremos que repensar el modelo de la distribución central, el tema general de participaciones, el tema de las regalías. Ese ha sido un debate gigantesco, porque ellos también resienten mucho que se les acusó todos de corruptos y todos de incapaces, y se las llevaron. Hay regiones, por ejemplo, en donde en Santander esto fue muy enconado. Santander es un departamento que tenía unas instituciones fuertes en muchas cosas, y decían, aquí nos acusaron, nos metieron en el saco de las peores prácticas de otro departamento donde sí fue un robo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en cómo buscamos esa alianza donde el sector privado sea un motor que ayude a esa discusión. Y el primer ejemplo lo puso Planeación Nacional. ¿Cómo vamos a financiar los programas de ordenamiento del territorio? Ese 80% de este país que hoy no está por lo menos ordenado en el suelo. Entiendo que el suelo ha sido el motor del conflicto colombiano. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar? Y la primera pregunta es, pues para esto no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar todos a que de verdad se hagan estudios serios, por lo menos para arrancar por ahí, para que haya además una veeduría ciudadana muy fuerte? Ese es un tema que tenemos que hacer como ciudadanos. Si acá existen unas grandes capacidades de veeduría, de ONGs, de entidades que podrían hacer ese trabajo, ¿cómo de verdad buscamos esa excelencia en transición del territorio, y que de una vez entendamos que nosotros podemos al final trabajar en ambos lados si la regla de juego es clara? Lo que nos pone en un conflicto muy difícil es precisamente que la regla de juego cambie en cada lado. Por eso el sector privado ha llamado a que esto se resuelva mediante unas leyes de la República, porque hoy todo y casi todos estos conflictos se están resolviendo vía tutela, caso a caso. Yo creo que esa es la peor de las soluciones, que cada caso sea distinto, cada tutela precisamente tenga unas condiciones muy particulares, beneficiando unas situaciones muy particulares, y por lo tanto tengamos el debate amplio. Creo que esto nos ayuda a tener un debate amplio en donde yo siempre he creído sea el Congreso que tiene esa representatividad de las regiones, donde podamos hacer las mejores leyes para poder trabajar en pro de ese trabajo conjunto.
Pero nos enfrentamos entonces al huevo y la gallina, porque entonces para sacar, que es lo mismo que ha pasado con el reglamento de la consulta previa y el código minero, y que no salen porque no hay clima para que se haga la consulta previa a ese proyecto de ley. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso, Alberto? En este momento, ¿cuál sería la idea de la ANDI, por ejemplo? Necesitamos, creo que todos estamos también de acuerdo en que necesitamos un marco legal más robusto, que dé mayor certidumbre, que organice a las instituciones. ¿Cómo lo desarrollamos con un Estado que no tiene la fortaleza para siquiera proponerlo? Sí, cuando habla de un Estado fuerte, tiene que pensar uno un Estado que llegue a todo el territorio. Un objetivo central es precisamente reforzar la presencia de Estado. Y el Estado lo administran fundamentalmente los que están en las instituciones públicas, pero no exclusivamente. También quienes estamos en el mundo económico lo hacemos. Hay que reforzar la presencia de Estado en todo el territorio. Para que tengamos una noción en cifras, de 110 millones de hectáreas que tiene Colombia, hay 65 millones que son bosques, reservas, selvas, y tenemos cerca de 8 millones de hectáreas en agricultura y algo más de 35 en ganadería. Nosotros tenemos un gran objetivo de llegarle a ese territorio complementario, con presencia de Estado, con todas las dinámicas de generar infraestructura, con crear fortalezas de las instituciones locales, pero también con la presencia económica que hacen los empresarios al invertir. Esa es la manera de cómo hacerlo. Lo planteo con este ejemplo que lo recogí de parlamentarios alemanes. Ponían el ejemplo de que sale uno en un Volkswagen y en cualquier parte del territorio alemán encuentran un servicio técnico especializado que le arregla el vehículo. Y yo le decía a estos parlamentarios alemanes, si uno sale a 1 hora de Bogotá, encuentra un excelente taller de una persona que ha aprendido el oficio de reparar vehículos sin ningún manual técnico. Esa es la diferencia entre un país desarrollado y nuestro país. Entonces tenemos que tener la confluencia de buscar una orientación de política. Y en eso, por ejemplo, Cecilia, que planteaste esta mañana, la presencia no es únicamente de los industriales pidiendo que se disminuyan los tributos. La presencia también es agroindustrial. Lo hemos planteado de tiempo atrás para precisamente implementar un desarrollo que no quede únicamente en los grandes centros urbanos. Hay que penetrar el territorio y la consulta es un mecanismo que permite esa participación. Lo segundo que creería yo es un ordenamiento de las regalías. Nosotros tenemos riquezas naturales, tenemos que saber transformarlas y tenemos que hacer de esos recursos impositivos que se derivan de su extracción una oportunidad para el mejoramiento de quienes viven en los territorios donde hay esos recursos. Es por eso que para efectos de las consultas se requiere llegarle también con claridad de la manera como van a sacar oportunidades de su mejoramiento en sus condiciones básicas de vida y en sus proyecciones de sus familias con ese objetivo. Lo tercero, yo creería que es momento, dada la coyuntura política, de pensar en un pacto a través del diálogo, no únicamente de quienes hacen la política y están ahorita en la participación en las campañas, también con el resto de la sociedad. Necesitamos un pacto de qué es lo que queremos. Colombia necesita definir claramente el horizonte al cual quiere ir. Hay que superar la polarización de muchos órdenes y eso solamente se construye creando un pacto social. Perfecto, pues creo que salimos sorprendentemente con mucho más acuerdo y consenso en este panel que disenso. Tenemos tarea casi que específica a los candidatos y al próximo presidente. Tengo 6 cosas con las que creo que este panel considera que se avanzaría considerablemente en el tema de las consultas previas y las populares. Creo que futuras discusiones claramente requieren de dividir estos 2 temas que tienen soluciones separadas. Le agradezco muchísimo a los panelistas. Vamos a tratar de salir a tiempo hoy, entonces les agradezco mucho que hayan sido tan breves y tan específicos en sus intervenciones. Muchas gracias.